Y los fumadores están con mucho miedo por cómo ataca los pulmones el COVID. Y ya vamos a hablar de esto. Pero primero hay que hablar del tabaco, del tabaquismo, porque hoy es el Día Mundial sin Tabaco. Y tenemos que hablar de esta práctica, este vicio, que se cobra unas 8 millones de vidas al año, que es la principal causa de muerte evitable en el mundo y que además es carísimo. Doctor Maglio, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por atendernos. Un placer para mí estar con ustedes. Muchísimas gracias por conmemorar conmigo este día. Ya lo voy a llevar al área COVID y qué sí y qué no y por qué. Pero primero, hablemos de esto, hablemoslo en positivo. Hablemos de qué pasa cuando una persona deja de fumar. A las 24 horas ya algunos indicadores, algunas posibilidades van descendiendo, ¿no? Es así, la persona inmediatamente, a medida que deja de fumar, va corrigiéndose aquellas alteraciones que genera el humo del cigarrillo, que genera el cigarrillo y las sustancias que este agrega al organismo. Por lo tanto, ya a partir de las 24 horas empieza a corregir la presión arterial, comienzan ya a las 72 horas a tener inclusive mejor sensación en cuanto a si tenía falta de aire, y así paulatinamente, a medida que va pasando el tiempo, empiezan a ir disminuyendo los riesgos y mejorando la calidad de vida, al punto tal que si uno considera esas personas que fuman y que han fumado mucho tiempo y que tienen riesgo de cáncer de pulmón, por ejemplo, pueden librarse de él con el correr de los años. Por lo tanto, el dejar de fumar representa beneficios inmediatos, que eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, que hoy más que nunca lo tenemos que tener en cuenta, que son fundamentalmente en disminuir el riesgo de problemas con la infección por COVID, de beneficiarse desde el punto de vista físico y, por supuesto, beneficiarse desde el punto de vista psicológico, porque también sabemos que está asociado el tabaquismo a la afectación de la calidad de vida, a la afectación a la abstinencia y a un montón de síntomas que tienen que ver y que van mejorando a medida que va dejando. Y por último, también tenemos el impacto sobre lo económico, ¿no? Y los medicamentos de venta libre, lógicamente, ayudan, no ayudan, parches, chicles, de todo tipo de esas cosas que son de venta libre. ¿Ayudan, no ayudan? ¿Se puede, no se puede? Digamos, son parte de las estrategias de abandono. Son de venta libre porque justamente están, por así decirlo, a la mano de las personas que intentan dejar de fumar. Por lo tanto, se pueden usar siempre dentro de una idea primero general que tiene que tener la persona al momento de decidirse en dejar de fumar, y por supuesto acompañado de estrategias que hoy las podemos buscar en las páginas de las asociaciones de cardiología, de medicina respiratoria, de tabacología, donde inclusive se puede orientar a las personas, hasta el Ministerio de Salud de la Nación, donde se puede orientar, ayudar a la persona a unir estas estrategias, donde sumados a, por ejemplo, los chicles, los caramelos de nicotina, o ya con la intervención del médico a otros fármacos, pueden ayudar a juntar, por así decirlo, porotos, para hablarlo claramente, para mejorar las chances al momento de parar de fumar y posteriormente de dejar de fumar. Por lo tanto, dentro de un plan, de una estrategia, ayudan mucho. No es solamente un medicamento, eso está demostrado. No existe la panacea al momento de dejar de fumar, sino que la idea es juntar estrategias que ayuden a tener el mayor rédito posible, el mayor éxito posible al momento de parar y dejar de fumar. Y bueno, pero si hablamos de esto, no lo quiero poner en un compromiso, pero le tengo que preguntar, aunque sea su opinión sobre el cigarrillo electrónico o los vapeadores. Se lo tengo que preguntar. No es un compromiso, al contrario. Agradezco la pregunta porque realmente es una pregunta que hace mucha gente. Es una nueva forma de consumo. Fumar, ya sabemos, porque tiene más de 50 años decretado como enfermedad. Pero con respecto a los vapeadores, el cigarrillo electrónico, en primer lugar, no son seguros. Están prohibidos en la Argentina, no están habilitados en ninguna de sus formas. Y si bien estamos aprendiendo mucho del impacto que genera en la salud, hay enfermedades como EVALI, que así es la sigla, que se han descubierto en estos últimos años justamente relacionadas con el uso de cigarrillo electrónico y vapeadores y daño pulmonar. Obviamente a esto le falta tiempo. A medida que vaya pasando el tiempo vamos a encontrar más enfermedades, porque cabe decir que la producción del vapor, que las sustancias que se generan dentro de los cigarrillos electrónicos y vapeadores que la gente utiliza son al menos igual que dañino que los cigarrillos y pueden serlo aún más. Lo que pasa es que todavía no ha pasado el tiempo como para poder descubrirlos. Wow. El tema es, muchos saben que hay que dejar de fumar.
problema es que se vino la pandemia. Y no lo digo yo, lo dice la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. El 40% de los fumadores incrementó la cantidad de tabaco a partir de la pandemia, de la angustia, del encierro, de la falta de actividad. ¿Cómo se lleva esto? Paralelamente también otra gente decidió dejarlo, pero en general muchos consumieron más tabaco. Sí, hay dos aspectos que hay que considerar de los números propuestos por la Asociación Argentina y en la cual yo pertenezco. Por un lado, sí hay un grupo de la población que aumentó el consumo y que tiene que ver, y eso también está estudiado, en gran parte por el impacto de la pandemia sobre esas personas en forma individual, ¿no es cierto? El problema socioeconómico, los problemas de futuro, el miedo, etcétera, han hecho que mucha gente se canalice. Pero por otro lado tenemos un 60% de esas personas que muchos de ellos han disminuido el consumo, y eso tiene que ver con que justamente entendieron también, y eso es lo que un poco quiero destacar, que esta también, y es lo que tratamos de pregonar, que aunque estemos en una crisis, nunca hay buenos momentos para dejar de fumar. Para un fumador, el hecho de... Siempre, bueno. Todo fumador quiere seguir fumando. Y justamente una oportunidad es aprovechar estas situaciones también de crisis, pero que uno lo generan hasta el sentido de vulnerabilidad, donde uno tiene que tenerlo en cuenta y que puede tomar estos puntos y estas situaciones, y que es un buen momento también para dejar de fumar. Y te lo resumo. Hoy me llamaba la atención, y que lo veníamos hablando con otros colegas, que últimamente aumentaron las consultas para dejar de fumar en especialistas. Y esto está relacionado en que mucha gente, al justamente estar en su casa, al trabajar desde su casa o al tener cuestiones inclusive hasta económicas, lo hacen plantearse el hecho de decir, bueno, es un buen momento, aunque estemos en una situación difícil, pero que justamente es para no agregarse otro problema en el futuro o otro problema actual, que es, por ejemplo, no poder pagar los cigarrillos. Doctor, por lo tanto, aún en pandemia es un buen momento para dejar de fumar. Siempre es un buen momento. ¿Y qué pasa con el COVID? A ver, un fumador tiene más probabilidades de contagiarse, más probabilidades de que se le complique, más probabilidades de la neumonía bilateral, más probabilidades de qué, o no, ninguna más probabilidad de nada. Sí, está demostrado a partir de estudios amplios y con base científica muy potente que justamente las personas que fuman tienen mayor riesgo de enfermarse de por sí solo, digamos, sin hablar de POC, sin hablar de enfermedades asociadas al cigarrillo, sino por el solo hecho de fumar, tienen más chance de enfermarse y tienen más chance de enfermarse gravemente. Por lo tanto, el cigarrillo y la relación con el COVID es una relación que es directamente proporcional, digamos. Se fuma, más chance tenemos de enfermarnos y de enfermarnos mal. Por eso, de enfermarnos de formas severas. Por eso es importantísimo esto de tenerlo en cuenta, que aquella persona que fuma, como primera medida trate de fumar menos. Y después de esto, poder ya empezar a pensar seriamente en dejar de fumar con una idea de protección. Por lo tanto, sí, está demostrado la asociación entre el tabaco y el riesgo aumentado de COVID. Uno tiene la sensación, la intuición en realidad, sin ser médico, que si el bichito agarra unos pulmones que hace 20 años que fuman, los hace pedazos, ¿verdad? Dicho de otra manera. Digamos, eso ya nos diríamos lo que serían los grupos de riesgo, para hablarlo en términos simples. Cuando nosotros tenemos una persona que se enferma y que además de fumar tiene una enfermedad respiratoria como el EPOC, por supuesto que tiene, por así decirlo, menos resto físico para pelear contra la infección. Y por lo tanto, esto aumenta las chances de que esta persona pueda llegar a tener problemas serios con el COVID. Por lo menos en algunas enfermedades esto se da. En otras no está tan asociado, en otras enfermedades respiratorias aún no está muy claro la relación entre el COVID y las enfermedades respiratorias como se da en el asma bronquial. Pero cuanto más daño hay a nivel pulmonar, por supuesto, hay más chance de que el COVID sea más grave y por lo tanto sea más difícil de tratar inclusive. La última, doctor. Se estima que hay unos 1.400 millones de fumadores en todo el mundo y no ha bajado demasiado ese número. Parece que no aprendemos ni siquiera con COVID, ¿no? Hace 14 meses, más que 14 meses. Bueno, esos 1.400 están marcados fundamentalmente por China e India. En nuestro país, lo que tenemos, que son muchos, y fuma en China el 50% de la población, que es un número importante. En nuestro país, en los últimos años veníamos registrando un descenso, hoy estamos en el 25% de la población, eso quiere decir que sigue fumando mucha gente,
y que este número que venía bajando año tras año se estabilizó ya de hace un par de años. Por lo tanto, tenemos que seguir pensando y seguir trabajando para que la gente deje de fumar y continúe en esta etapa de bajar cada vez más, pero fundamentalmente apuntando a los jóvenes, que son los que no solamente tenemos que ayudar a que la gente deje de fumar, sino que tenemos que seguir trabajando para que los jóvenes no empiecen a fumar. Y no empiecen a fumar tampoco, o no empiecen a utilizar vapeadores o cigarrillos electrónicos, que son una moda que se ha visto en otros países también. Doctor, ha sido verdaderamente usted muy amable. Le agradecemos mucho esta comunicación. Muchísimas gracias, un gran saludo a la audiencia y bueno, hay que seguir cuidándonos, no queda otra. Seguro. Muchas gracias. Buenas noches. Por favor.